Hola, ¿cómo están? Nosotros muy pero muy contentos de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Jimena de Toro, profesional de Chile Crece Contigo, les acompañamos una vez más para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, por ejemplo, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto a la niñez. Jimena, muy buenos días, bienvenida. Hola Julio, muy buenos días. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a conversar sobre el estrés y cómo incide en el aprendizaje de niños y niñas, cómo perjudican el aprendizaje, qué otras consecuencias tiene, cuál es el rol de los adultos, cómo podemos trabajarlo en casa. Estas y otras preguntas estaremos respondiendo en el programa de hoy. Lo dijo muy bien Jimena, vamos a tener una conversación bastante interesante donde vamos a aclarar también las dudas que tenemos todos, ¿verdad? Los padres, las madres, el entorno familiar. Y por eso en nuestro estudio nos acompaña una invitada muy especial e interesante. Pero antes de presentarla, les podemos contar que un ambiente educativo libre de estrés es muy importante para que los niños y las niñas puedan tener un mejor aprendizaje y también para su desarrollo, ya que el estrés repercute en la salud y en el bienestar de niños y también de niñas. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre estrés y aprendizaje y para ello vamos a saludar a la destacada neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes, autora de libros muy hermosos como Niños con Pataleta, por ejemplo, y Educar las Emociones. Amanda, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por esta invitación, un gusto estar con ustedes, Julito y Jimena. Aquí estamos para hablar de este interesante tema. Para partir, Amanda, ¿cuál dirías tú que es la vinculación de la educación y la neurociencia? Enorme, pues esta es mi área de trabajo, un área que me motiva, que me entusiasma mucho, porque hay una vinculación muy íntima entre lo que es el ámbito de la educación y el aporte que pueden hacer las diversas neurociencias que las llevamos al terreno aplicado, ¿no? A llevarlas al terreno del aula, al terreno del conocimiento del profesor, en el cómo enseñar y en el cómo aprenden los niños. Yo te lo preguntaba porque en una entrevista tú declaraste que la neurociencia es el eslabón perdido de la educación, ¿te acuerdas? ¿Por qué Así tú es. crees esto? ¿Cuál dirías tú que es la importancia de estar consciente de ello? A ver, en general los fenómenos se analizan desde lo que pudiéramos decir dos eslabones. Un eslabón que es la descripción del fenómeno y el otro eslabón es qué hacer con este fenómeno, cómo abordarlo. Pero entre medio queda un eslabón perdido, que es la explicación de por qué ocurre este claro. fenómeno. Porque en la medida que nosotros entendemos cómo ocurre, podemos abordarlo mucho mejor. Es por eso yo digo siempre, la neurociencia llega a aportar la mirada explicativa que es tan necesaria, tan urgente y sobre todo que hoy día es posible darla, porque hace un tiempo no se conocía. Ahí está. ¿Qué rol juega la mielina en el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas? A ver, esto tiene que ver con el fenómeno de la maduración cerebral, que esencialmente significa que las diferentes células del cerebro, que se llaman neuronas, deben conectarse entre sí para formar redes. Y estas redes entonces pasan a ser un maravilloso Internet adentro del cerebro. Pero el Internet tiene que ser veloz. Pongamos Wi-Fi, ¿no? Y al determinarse la necesidad de que sea veloz la transmisión, aparece entonces una sustancia química formada por proteínas y por lípidos que se llama mielina, que recubre ciertas fibras de cada neurona, facilitando la transmisión. Se dice que una neurona con mielina transmite información a una velocidad 1000 veces mayor que la que transmite una neurona sin mielina. Por lo tanto, un cerebro con mielina es un cerebro veloz, eficiente, rápido y que aprende con enorme facilidad. Ahora, Amanda, ¿qué podemos entender por estrés, entrando en el tema? El estrés es la respuesta particular de cada organismo frente a una demanda que lo supera o que aparece como amenazante, ¿no? Es decir, un niño, un adulto, un anciano, un animal, un perro, un gato, responde desde su organismo frente a una situación ambiental
que percibe como amenazante o que supera su capacidad de control. Les pongo un ejemplo. Ujú. Un niño que vive al interior de una familia donde hay violencia intrafamiliar. Y el niño ruega que se respeten, ruega que se traten bien, pero es tal el nivel de violencia que no lo escuchan. Entonces el niño siente que esto lo ha superado. Se ve sobrepasado. Se ve sobrepasado. Y una vez que se ve sobrepasado, su organismo va a reaccionar. Ahora, cada organismo responde de manera diferente. Y por eso el estrés tiene tantas máscaras. Y por eso el estrés muchas veces no es reconocido ni siquiera por los especialistas. Claro, porque porque se disfraza, ¿no? Porque, a ver, si hablamos del estrés de los adultos, ya sabemos qué es lo que nos provoca estrés, más o menos, ¿verdad? La convivencia diaria, todo. Y uno se pregunta, ¿por qué un niño o una niña pequeña se podría sentir estresada? Y por ahí va. Claro, cualquier situación en la vida familiar o en la vida escolar del niño que él perciba como amenazante, como que lo vulnera, ¿no? Sí. O cualquier situación que él percibe que escapa a su control. Otro ejemplo, un niño que tiene dificultades para aprender, que se va quedando rezagado año a año, que van pasando materias cada vez más complejas y el niño no las entiende porque tiene una dificultad de aprendizaje, ¿no? Finalmente, la escuela y la exigencia académica se transforma en una amenaza para él y pierde el control sobre la situación. Ve su libreta y su libreta está llena de rojos, pero él no puede hacer nada, ¿no? Nada. Claro. Lo supera. Claro, muchas veces nosotros escuchamos que un niño no tiene preocupaciones. Ya eso difiere a lo que tú nos estás señalando. ¿Cuáles serían los signos de un niño o una niña que está estresado? O sea, ¿cómo nosotros podemos identificar como papás, como educadores, cuando estamos ante un niño con estrés? Y si esos síntomas de estrés varían de acuerdo a la etapa de desarrollo. Correcto. En primer lugar, esta frase, ¿no?, que los niños son felices y no tienen preocupaciones, que la infancia es una etapa feliz, eso no es así, ¿no? Yo diría que es al revés. Las preocupaciones son más amenazantes, son más intensas, mientras más pequeño es el niño. De la misma manera en las edades extremas de la vida. Si tenemos 40 años de edad, frente a una situación amenazante de la vida, actuamos con una cierta resistencia, con una cierta resiliencia. Pero si tenemos más de 75, probablemente nos vamos a sentir mucho más inermes. Y si tenemos 5 años o menos, también. Por lo tanto, hay los extremos de la vida son mucho más vulnerables al estrés. Ahora, los síntomas del estrés son muy variados y están sujetos a distintas variables. Una es la edad del niño, que tiene que ver con el momento del desarrollo que está viviendo, ¿no? Lo otro es el género. Y los niños varones son más vulnerables al estrés que las niñas, ¿no? En cambio, desde la adolescencia en adelante, la mujer es más vulnerable que el varón. También tenemos... Hay un cambio, exacto. También tenemos la multifactorialidad, es decir, los diversos factores que se unen y que confluyen para generar estrés. Por ejemplo, un niño que vive violencia intrafamiliar, que además tiene dificultades de aprendizaje, que además experimenta acoso, hostigamiento por compañeros en la escuela, todo se va sumando. La sumatoria de factores de estrés es tremendamente vulnerante ante el niño y generadora de muchos síntomas de estrés. Amanda, tú has hablado de los niños, de las niñas, y el otro lado, digamos, de esta historia, ¿estamos conscientes los adultos que los niños y las niñas también se pueden estresar o no todos captan eso? La verdad, Julito, que la tragedia mayor es que los adultos, la mayoría de los adultos no está consciente. Al revés, estima que cuando un niño es muy pequeño no se da cuenta de las situaciones de vulneración que le están generando estrés. Entonces es muy frecuente, me ha tocado muchas veces en la sala de espera de mi consulta, un matrimonio que está separado, que se encuentra allí por motivos del niño y comienzan inmediatamente a pelear, ¿no? Y la pelea, la disputa va subiendo de tono. Y mi secretaria discretamente llama aparte a uno de ellos y le dice: el niño está presente, se está angustiando. Y la respuesta: no, si es muy chico, no entiende nada, ¿no?
Y eso es muy dramático, porque mientras más pequeño es el niño, más percibe, porque los niños pequeños tienen una enorme capacidad para leer la información no verbal, las expresiones del rostro, los tonos de voz, los gestos, las manos apretadas, ¿no? Todo eso los niños lo leen con una enorme facilidad. Yo lo leí alguna vez, que el niño es como una esponja, absorbe todo, así es, lo un bueno y lo radar, malo. es un radar. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, Jimena, ¿cuáles son las manifestaciones del estrés? Se dice que, independiente de la edad y del género, ¿no? Hay dos formas de responder al estrés, que los psiquiatras le dan el nombre de síntomas internalizados y síntomas externalizados. Los síntomas internalizados se refieren a fenómenos que no necesariamente están señalando que hay estrés. Uno tiene que saber leerlos. Por ejemplo, hacerse pipí en la cama de noche, tartamudear, comerse las uñas, no poder dormir, despertar muy temprano, como dice la gente, estar para adentro, ¿no? Estar demasiado callado. Esos son síntomas en que se dice que la angustia se internaliza, se mete adentro. Perdón, Sí. hacerse pipí una vez que ya ha controlado esfínter, ¿no? Muy importante, porque hay niños que se hacen pipí porque todavía no controlan Claro. esfínteres. El niño ya controlaba Cuando hace pipí, y comienza ¿qué a está hacerse expresando pipí. ese niño, esa niña? Básicamente es angustia. Un psicoanalista a lo mejor le podría dar una interpretación, ¿no? Pero yo diría desde el punto de vista biológico, básicamente es mucha angustia que altera el patrón, la arquitectura, el sueño, y aparece entonces el hacerse pipí de noche. En cambio, los síntomas externalizados, que son muy ruidosos, tampoco permiten leerlo en clave estrés. Es el niño posicionista, el porfiado, el terco o el obstinado, el pataletero cuando es pequeño, el desafiante cuando es más grande. La familia y muchas veces la escuela se quedan en la conducta, ¿no? Se quedan en lo molesto de la conducta, pero rara vez piensan más allá, van más allá y piensan, ¿no será que este niño que el año pasado se portaba tan bien y hoy día se porta tan mal estará estresado? ¿No? Y luego tenemos otros conjuntos de síntomas que hoy día la medicina recién los está reconociendo, que son los síntomas somáticos, ¿no? Por ejemplo, y esto lo saben muy bien en las escuelas, el niño que le duele la guatita todas las mañanas, los días lunes, ¿no? Y que va a la enfermería, los clientes frecuentes de la enfermería, dolor de guatita, dolor de cabeza, eso es un síntoma muy claro de estrés. También están los síntomas inmunológicos, bajan las defensas y el niño se enferma muchas veces a lo largo del año, ¿no? Como dicen los profesores, este niñito se agarra todos los virus que van pasando. Entonces la respuesta sería, ojo, ese niño está estresado. Y bueno, ya algo nos adelantaste. ¿Cuál es el rol que juega un adulto para que un niño o una niña pueda sentir estrés? Ese es fundamental. Si los niños vivieran solos en comunidades de niños, serían inmensamente felices, ¿no? Y si tuvieran robots que los atendieran en sus necesidades, ¿no? Que, de acuerdo a lo que tú dices, debiera darnos vergüenza a los adultos. Debiera darnos vergüenza, de verdad, es así, porque de verdad serían muy, muy felices. Yo recuerdo una frase de una profesora que saliendo del aula iba desesperada, ¿no? Tomándose la cabeza entre las manos y se encuentra con una colega y le dice, ¿qué te pasa? Tus alumnos, le dice, ya te están enfermando tus alumnos. No, dice, mis niños, mis alumnos son maravillosos, ojalá fueran todos huérfanos. Ah, ¿no? Los padres eran los que le generaban el problema. Muy buena. En realidad los adultos somos responsables del 98% de los factores de estrés que experimentan los niños. En distintos aspectos, en distintas modalidades, nosotros somos sus victimarios, somos sus agresores, sin saberlo, y a veces con la mejor buena intención. Por ejemplo, la mejor buena intención, que tengan éxito académico, y se les estresa a niveles intolerables, se les ponen distintas clases, se les toman profesores particulares, los tienen hasta las 9 de la noche en actividades para que tengan éxito académico. Oye, Amanda, pero es que permíteme un desahogo de 30 segundos. Cuando a un niño o una niña le va bien, el papá o la mamá, digamos, lo quieren gritar a todo el mundo. Así es, lo publican. Mi hijo, mi hija es fantástico. Es. Al revés, el papá y la mamá con hijos que son, digamos, tienen promedios normales, se sienten como cohibidos.
¿Ah? Así es, vivimos en un país que lamentablemente hipervalora el éxito académico como muestra de inteligencia y de capacidad, lo cual no es así, ¿no? El éxito académico es una parte de muchísimas formas de tener éxito en la vida, y quizás ser bueno es la mejor de ellas. Exacto. Jimena, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede también apoyar e informar a las familias sobre el tema que estamos hablando esta mañana? Bueno, con la extensión de Chile Crece Contigo desde los 4 hasta los 8 o 9 años de edad, que coincide con el fin del primer ciclo de educación básica, Chile Crece Contigo está contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas en la escuela. Para ello, hemos estado desarrollando diversas herramientas, por ejemplo, una cápsula audiovisual para apoyar a los educadores a reconocer situaciones que generan estrés, signos de estrés en niños y niñas que interfieren en el aprendizaje y recomendaciones para la regulación del estrés en el aula. Además, con la extensión se suman diversos programas que se ejecutan en la escuela orientados a generar un clima positivo en el aula, con el programa Habilidades para la Vida ejecutado por JUNAEV. También se dio inicio al programa de apoyo a la salud mental infantil dirigido a niños, niñas y sus familias de 23 comunas del país. Además, para apoyar a las familias en la regulación de situaciones de estrés, Chile Crece Contigo ofrece el taller Nadie es Perfecto en los centros de salud. También puedes comunicarte con Fono Infancia, que es un servicio telefónico gratuito atendido por un grupo de psicólogos. Te invitamos a llamar al 800-200-818 o chatear con los profesionales a través de la página web www.fonoinfancia.cl. Finalmente, no dejes de visitar nuestra página web www.crececontigo.cl y revisar nuestras columnas, programa de radio, o si tienes dudas también puedes escribirnos en nuestra sección Consúltanos. Por último, tenemos un video sobre cómo manejar el estrés, que lo puedes encontrar en nuestra web o en nuestro canal de YouTube. Bueno, buen aporte el de Jimena también. Súper interesante la conversación, se lo dijimos al comienzo del programa, pero queremos invitarles también a escuchar un poco de música. Música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl. Seguimos con nuestra conversación en Creciendo Juntos. Esta mañana de domingo nos acompaña la neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes. Amanda, ¿cuál es la relación que tiene el aprendizaje con el estrés? Enorme. Para poder aprender se requiere que el cerebro del niño esté en un estado armonioso, ¿no? Este estado armonioso es un estado electroquímico armonioso que se va a expresar en una mente serena, en una mente igualmente armoniosa. Esa es la condición esencial para poder aprender. Por lo tanto, un niño bajo estrés, digamos, un niño bajo la percepción de ser vulnerado, de estar amenazado o de que se le escapó la situación de las manos, ese niño no puede aprender. Y en ese sentido, Julito, me parece que es muy importante recalcar que el peor de todos los estrés en la vida de un niño, de un adulto, de un anciano, es el estrés crónico. Porque en el estrés crónico es como estar viviendo con un peso encima que no te lo puedes sacar. Y esa es la razón y la causa de muchos fracasos escolares, detrás de muchas deserciones escolares en que el chiquillo abandonó el colegio, la escuela, el liceo, en primero, segundo, medio, probablemente había un estrés crónico que no lo logró superar. ¿Y de qué modo entonces las emociones pueden colaborar en el aprendizaje o entorpecerlo? Justamente, tenemos que dividir las emociones. Hay emociones que frenan el desarrollo, el crecimiento, que frenan la posibilidad de ser feliz, y hay emociones que nutren el crecimiento, el desarrollo y que permiten la felicidad. Lo que tenemos que alejar de los niños es precisamente esas emociones frenadoras. ¿Cuáles son esas emociones? El miedo, el desamparo, la percepción de estar abandonado, de no tener a quién recurrir, especialmente no tener una figura de apego, ¿no? La figura de apego es aquel adulto que está allí dispuesto a consolar, a entender, a escuchar y a acompañar. Es el niño que está solo. La rabia también, ¿no? Son emociones muy frenadoras de la felicidad y del desarrollo intelectual.
En cambio, ¿qué es lo ideal? ¿Cuál sería el estado ideal para que un niño esté libre de estrés y aprenda fácilmente? El sentirse contento, entusiasmado, con motivación por aprender, con interés por descubrir, que se sienta sereno, que se sienta protegido y que se sienta querido, ¿no? Y allí, detrás de cada una de estas condiciones, hay una molécula química escondida allí, maravillosa, que favorece esto, ¿no? A mí me encanta cómo lo dices tú, porque esta, si bien es cierto, es una conversación, pero una conversación muy didáctica, porque todos estamos de acuerdo en que afecta el estado anímico de niño y niña en el aprendizaje, todo esto que tú nos has contado esta mañana. Así es. Así es. Entonces, el error más grande del adulto es pensar que los niños deben aprender, que tienen que aprender y que basta ofrecerles las condiciones físicas para aprender: el currículo, los libros, los textos, las escuelas, los pupitres y los profesores. Eso no basta. Para poder aprender, el niño tiene que tener eso, más estar en un estado armonioso, en un estado... eso del apego. Eso, claro. Y sobre todo, sentir que cada adulto que está con él es su figura de apego. Es decir, es un adulto dispuesto a escucharlo, a acompañarlo y a consolarlo cuando ese niño se siente preocupado. Muy clarito lo que dice. ¿Y qué podría sugerir a los padres para apoyar a niños y niñas que tienen dificultades asociadas por el estrés? En primer lugar, preguntarse si ese estrés que está viviendo ese niño o esa niña está siendo generado por ellos mismos. Porque la mayor parte de las veces ese estrés es provocado por los padres. Y así muy brevemente yo diría, los chilenos, y ayer vimos en la calle, ¿no?, una situación muy demostrativa de esto, los chilenos nos hemos acostumbrado a reaccionar en vez de responder a las situaciones. ¿Qué significa reaccionar? Responder con ira, con agresión, con violencia, con descalificación, vociferando, gritando, amenazando. ¿Y qué significa responder? Mantener la serenidad, observar objetivamente la situación y buscar un abordaje creativo a lo que está pasando allí, pero sobre todo desde la serenidad. Lo que más quieren los niños es estar junto a adultos tranquilos y serenos. Antes de seguir con esta conversación, queremos invitarles a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl. Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia. Estrés y aprendizaje es nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero es momento también de una pausa. Recuerden que pueden hacer llegar sus dudas a nuestro correo creciendo@cooperativa.cl y visitar el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas sus preguntas. Quédese en compañía de Creciendo Juntos porque hay mucho más para hablar, mucho más para conversar. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esta mañana con la destacada neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes, que, como le decíamos al comienzo de nuestro programa, es autora de libros como Niños con Pataleta y Educar las Emociones. Si lo encuentran por ahí en alguna librería, llévenlo porque les va a ser muy, muy útil. ¿Tú querías hacer una consulta, Jimena? Sí, Amanda. ¿Crees que los niños y niñas están viviendo más estresados hoy en día? Y también me gustaría añadir otra pregunta. ¿Crees que los niños en Santiago viven más estresados que los niños de otras regiones?
Sin duda alguna que sí. Los niños de las grandes ciudades. Santiago vendría a ser como el modelo, ¿no? Los niños de Concepción, de Antofagasta, de Arica, ¿no? Están mucho más estresados. ¿Por qué motivos? Están más solos. Las jornadas laborales se han hecho cada vez más extensas, los padres llegan muy tarde, la jornada escolar se ha extendido y por lo tanto el niño pasa muchas horas en la escuela y llega a la casa tratando de aprovechar al máximo su tiempo libre y dándose cuenta que no tiene tiempo libre, que tiene que hacer tareas, que tiene que estudiar. En ese momento llegan los padres, los retan porque no han hecho las tareas, porque están jugando videojuegos. Están notoriamente más estresados. Yo diría que el niño rural todavía en ciertas situaciones está más libre, está más en contacto con la naturaleza, tiene más tiempo libre y comparte más con los adultos y probablemente con adultos quizá más relajados, porque el adulto de zonas rurales tiene otro tiempo, ¿no? Otros ritmos. Entonces, pero yo diría que el niño ciudad está cada año más estresado, con más demandas, se siente más amenazado y ha perdido el control sobre muchos aspectos de su vida. Tú has hablado de cómo perjudica el aprendizaje. Ahora, uno se preguntaría, ¿tiene consecuencias todo esto en el desarrollo posterior de los niños y las niñas? Muchísimas. Hay una frase de Jean-Paul Sartre que a mí me impresiona, ¿no? Que dice así: el hombre, el adulto, no cuenta ni su situación, ni su prestancia, ni su orgullo, ni su vanidad. Solo cuenta su infancia. ¿No? En el fondo es como una manera de decir, ¿no? Todo lo que el adulto es se lo debe a la infancia. Y la infancia y la niñez, ¿no? Yo diría los primeros 10 años de la vida. Entonces, un niño que ha vivido bajo estrés crónico es un niño que va a crecer con una enorme inseguridad, que va a crecer con un enorme recelo, ¿no? Yo planteo en uno de mis últimos libros que bastan 5 años para que un niño aprenda a desconfiar del adulto. Y esa desconfianza es muy, muy dañina, porque todos deseamos confiar en el otro, no desconfiar del otro. O sea, este recelo, esta desconfianza lo hace esconderse, parapetarse, no mostrar su interioridad, ser muy reservado. Todo eso es daño emocional. Yo digo que los niños no nacen malos, el entorno es el que los cambia después. Los niños nacen todos buenos e inteligentes, exacto, sin excepción. Jimena, a ver, tú quieres hacer algunas preguntas a nuestra invitada de esta mañana, Amanda, ¿no? Lo hablábamos en el programa pasado. Estamos en una época donde han aumentado los niños y niñas diagnosticados de hiperactividad y de déficit atencional. ¿Qué relación tiene ello con el estrés? Tremenda pregunta y muy importante. ¿Por qué razón? Porque el diagnóstico del déficit atencional es un diagnóstico de 2 eslabones. No es un diagnóstico descriptivo, no es explicativo. Entonces basta que el niño sea inquieto, que no atienda, que no se concentre y que sea impulsivo para decir que tiene déficit atencional. Pero ocurre que un niño bajo efecto de estrés no se concentra, es muy hiperactivo y es muy impulsivo. Por lo tanto, acá está la respuesta a este fenómeno que hoy día se dice que el trastorno por déficit atencional está sobrediagnosticado. Efectivamente, muchos niños que son diagnosticados como déficit atencional lo que tienen es un enorme estrés crónico sobre sus espaldas. Y eso los hace ser entonces muy inquietos, muy impulsivos, muy desafiantes y con una gran dificultad de concentración. Se superponen los 2 diagnósticos. ¿Y crees que hay una sobremedicación en los niños y en las niñas que más bien responde a que ellos están o no respondiendo a las expectativas que se tienen sobre ellos por parte de los adultos? A ver, yo creo que la sobremedicación existe y el gran responsable de este fenómeno de sobremedicación es la forma en que se diagnostica el déficit atencional. No, si yo lo diagnostico sobre la base de 3 conjuntos de síntomas, indudablemente que voy a tener muchos niños con trastorno por déficit atencional y muchos niños medicados. ¿No? Esa es la gran responsable. Si se pudiera cambiar la medicina chilena de manera de que los diagnósticos del trastorno por déficit atencional fueran diagnósticos muy bien hechos, en profundidad, con mucha seriedad y mucha responsabilidad, el consumo de fármacos disminuiría la 1/4 parte. Pero sí aumentaría mucho todas las medidas de apoyo para los niños que están con estrés y con depresión. Porque acá no hemos dicho algo, que
el segundo capítulo del estrés es la depresión, ¿no? Hay niños que son muy frágiles, muy vulnerables emocionalmente y que cuando arrastran estrés crónico por un tiempo, es altamente probable que esos niños se vayan a deprimir. Tú hace un rato hablaste del bullying, el bullying también que se produce en los colegios. ¿Los niños son crueles? No. Los niños son intrínsecamente buenos y tú lo afirmaste, y es una verdad. Sí. No, te hago la pregunta en el los sentido hacemos de que... crueles. Los hacemos crueles. Un niño cruel es un niño profundamente herido, ¿no? La crueldad de un eso te niño quería llevar. es la expresión de una enorme herida emocional que lleva y que ha sido infligida muy tempranamente. Hay una novela de Patrick Süskind que se llama El perfume, donde se muestra de manera genial la herida emocional de un niño desde que nace y de qué manera esto va desarrollando una crueldad tremenda, ¿no? Los portonazos, los asaltos con violencia, todo lo que estamos viviendo hoy día en Chile no obedece a que haya una raza de perversos, ¿no?, que nos está dañando a los que somos buenos, sino que existe un grupo de niños que han sido alevosamente heridos muy pequeños, antes de los 3 años de edad. Y esos niños son muy crueles, porque no les enseñamos a amar, porque amar se aprende. Fíjate, es muy sabio lo que dices tú. Bueno, esta es una conversación muy instructiva, como lo dijimos hace un rato, en esta mañana de domingo con Amanda Céspedes. Ahora, si usted tiene alguna duda, escríbanos al correo creciendo@cooperativa.cl. También nos pueden visitar al minisitio de Creciendo Juntos en www.cooperativa.cl o el Facebook de Chile Crece Contigo. Además, con el hashtag Crece Contigo, ustedes nos pueden enviar todas sus preguntas. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a continuar con esta conversación. Ahí está. Seguimos conversando esta mañana sobre estrés y aprendizaje en niños y niñas, y para ello nos acompaña en nuestro estudio la neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes. Amanda, ¿qué acciones concretas pueden realizar nuestros auditores en casa para disminuir el estrés y también, por qué no, para apoyar también a los niños, a las niñas cuando ellos también lo sufren? Yo diría que una primera acción concreta, que es muy difícil de instalar, pero que se debe instalar, es el respeto irrestricto a la dignidad del niño pequeño. El adulto muchas veces cuando colabora a crear situaciones de estrés, a mantener situaciones de estrés en el hogar e incluso al interior del aula, es porque no estima necesario que el niño pequeño sea respetado, porque es pequeño, ¿no? El respeto pareciera ser que se limita a los pares adultos. O sea, el respeto irrestricto a la dignidad de un niño pequeño es clave. Veíamos hace unas semanas atrás de qué manera un adulto, frente a un niño pequeñito, muy pequeñito, que bota el vaso de leche, el adulto trapea el suelo y luego le pasa el trapero por la cara al niño, ¿no? ¿Por qué lo hace? Lo hace porque, con la mejor buena intención, quiero que aprendas que esto no se hace, no se bota la leche al suelo. Y para que tú aprendas, te paso el trapo por la cara. ¿Pero ese es el camino? No, pues, ese es el peor camino. O sea, esa es una afrenta a la dignidad del niño, es una afrenta feroz, tremenda, es un daño emocional muy grande, porque lo humilla, porque lo hace sentir un niño pequeñísimo, pequeñísimo frente a un adulto todopoderoso. Entonces yo diría, la primera acción en pro del bienestar del niño para mantener bajo control el estrés en la casa o en la escuela o en el jardín infantil es el respeto. Lo segundo es lo que yo le decía a Jimena hace un rato atrás. Los adultos nos hemos acostumbrado a vociferar, a gritar, a amenazar, a castigar, a responder con rabia, con agresión, con violencia. Los adultos en Chile, si queremos que los niños vivan felices, que tengan menos estrés, que ya van a cargar por la vida misma, ¿no? Pero por poderles por lo menos sustraer cierto grado de estrés, los adultos deberemos aprender a ser serenos, tranquilos. No olvidar jamás que cada adulto que está con un niño es educador. Y educar a un niño significa conducirlo, tomarlo de la mano suavemente y llevarlo a un nivel más evolucionado.
¿no? Educar no es meterle a presión modales o buenos comportamientos, sino que es, yo me hago cargo de este niño para hacer de este niño lo mejor en la evolución humana, ¿no? Y ahí tendríamos que entrar a conversar qué es la evolución humana. Indudablemente, la evolución humana es lo espiritual. ¿Y qué sugerencia puedes entregarle a los educadores, al ámbito escolar, tanto en los jardines infantiles como en los colegios, dependiendo de la edad del niño y del niño? Yo diría que la mejor sugerencia que yo desde el ámbito que trabajo pudiera entregar es que la formación del intelecto, el desarrollo de lo cognitivo debiera ser lo que está en último lugar, y que la formación de la persona, el desarrollo de los valores, el desarrollo, la contribución al bienestar integral de cada niño y de cada niña, desde que son muy pequeños del jardín infantil hasta que egresan hacia la enseñanza media, debiera ser contribuir a su felicidad y a su bienestar. En cambio, estamos al revés, ¿verdad? Ponemos todo el énfasis en educar. Y yo recuerdo haber sido invitada a una importante reunión sobre primera infancia y se presentó la persona y dijo, bueno, vamos a conversar entonces del currículo de la educación parvularia. Yo decía, no, tenemos que conversar de cómo hacer de estos niños, cómo preservar en estos niños la bondad que traen, porque ellos son muy buenos, pero en cuanto pisen un jardín infantil, en cuanto pisen otro lugar, a lo mejor los vamos a empezar a transformar. ¿Cómo podemos los adultos hacernos cargo de esa misión, ¿no? Yo diría eso es clave. ¿Cómo nos hacemos cargo que nuestra primera misión es hacer de los niños las mejores personas, contribuir a su evolución humana? Y lo académico, lo propiamente aprendizaje, está en el último lugar. ¿Y por qué está en el último lugar? Porque cuando yo soy feliz, cuando yo estoy sano y me siento amado, aprendo. El aprender viene por añadidura, no es lo primero. Se aprende, los niños aprenden como la flor captura los rayos del sol, pero para eso tiene que estar sanito. ¿Las edades son importantes en estos casos? Un niño de, no sé, de 5 años, uno de 3, uno de 8... Sí, ¿son Julio, diferentes? Son diferentes. A ver, primero que nada, digamos, la edad más vulnerable frente al estrés y la que tenemos que respetar y cuidar más son los primeros 5 años de la vida, desde el último trimestre del embarazo a los primeros 5 años. Luego los segundos 5 años, luego los terceros, y de ahí de los 15 para adelante la vida, ¿no? Pero si hemos hecho a este niño, a esta niña, suficientemente fuerte frente al estrés, ese niño va a seguir siendo fuerte. Pero los primeros años son fundamentales. Sin embargo, en cada edad de desarrollo hay momentos en los cuales se es muy frágil emocionalmente. Por razones del desarrollo, hay una fragilidad que caracteriza a todos los niños, que es universal. Estos momentos son entre los 5 y los 6 años. Y que es interesante decirlo, ¿por qué? Porque el niño está en kinder y los programas educacionales en Chile han errado el camino y están exigiéndole a todos los niños por decreto que aprendan a leer, y se les obliga a aprender a leer a los 5 años, cuando a los 5 años es el peor momento para aprender cosas nuevas. Es el mejor momento para fortalecer lo que los niños ya han aprendido, ¿no? Esa es una edad en la cual el estrés escolar puede minar la resistencia de un niño pequeño. Hay una segunda edad, que es la edad que va de los 10 a los 11 y medio, que es el momento en que el niño se está despidiendo de la niñez, ¿no? Está abriéndose a lo que viene, a la adolescencia, está muy asustado, está en duelo, ¿no? Sabe, intuye que va a tener que abandonar el refugio de su casa, de sus padres, que va a tener que salir a la vida, y está muy frágil emocionalmente. ¿Y cuál es ese momento? El quinto, el sexto, cuando ya quieren que todos sean autónomos, se les exige como si fueran adultos, poco menos. Y el tercer momento, y a mi juicio el peor de todos, de mayor vulnerabilidad emocional, es el que va de los 16 a los 17 años. Ese es un momento crítico. Yo diría que todos los adolescentes de 16 a 17 años se paran frente al abismo. Y somos nosotros los que los tenemos que tomar de la mano. Por Dios. Qué clase que nos ha dado esta mañana a todos nosotros, a los que estamos aquí en el estudio y a quienes sintonizan nuestra emisora a través de todo el país. Amanda, muchas gracias. Bueno, antes de seguir con la conversación, queremos entregar también buenos consejos y recomendaciones para los padres
en nuestro espacio que se llama Empápate, en la voz de Sergio Villanueva. Papá, el estrés puede ser una respuesta a un cambio negativo en la vida de tu hijo o hija y puede afectar la forma como el niño o la niña piensa, actúa y siente. Es posible que los niños y niñas no se den cuenta que están estresados. Intenta darle un espacio libre de estrés. Si tienes dudas, pregúntale cómo se siente. Mantén un diálogo con sus educadores para conocer cómo se está trabajando este aspecto, ya sea en el jardín infantil o en el colegio. Y después de nuestro Empápate, que compartimos domingo a domingo con consejos, con recomendaciones para nuestros padres, seguimos esta conversación con la destacada neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes. A ver, Jimena, te quedaste con una pregunta por ahí. Sí, Julito. ¿Cómo pueden las y los profesores de niños y niñas pequeños aprovechar todo el potencial que tienen? Correcto. A ver, primero yo diría, conociendo cómo funciona la mente de un niño pequeño, ¿no? Y la mente de un niño pequeño, ¿qué ingredientes requiere para desarrollarse todo este potencial? Yo diría, lo primero es estar siempre motivados y entusiasmados frente a lo que están haciendo. Y para ello, el ideal es crear situaciones estimulantes, que los exciten, que les creen expectativa. Colocar siempre, fundamentalmente, un gran ingrediente de la salud mental, que es el buen humor. El que los niños vean a los adultos que los adultos están contentos, que están disfrutando con ellos. El tercer elemento es, indudablemente, crear ambientes de seguridad emocional. Que el niño vea en cada adulto que está con él una figura de apego que lo puede consolar y lo puede confortar en cualquier momento que lo necesite. Eso yo diría es clave. Y el tercer elemento es que el niño tenga certeza absoluta de que es amado, de que es querido. Porque a veces yo le digo a los niños, a ver, ¿tu mamá te quiere? Y me miran y me dicen, depende. Le digo, ¿pero cómo depende de qué? Bueno, si me porto bien. ¿Tu papá te quiere, verdad? Depende. Si le traigo buenas notas. Entonces, los niños van creciendo creyendo que el amor es condicionado. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es darle la certeza absoluta al niño que el amor de un adulto hacia un niño es incondicional. Y qué importante lo que señala eso, como que el niño perciba que el adulto está gozando, lo está pasando bien con él. Que no esté así con cara aburrido, aunque quizás el juego se tenga que repetir 1500 veces, o que está mirando la pantalla del teléfono, o pensando en otras cosas y no ahí en el momento con su hijo. Así es. Ahora, tenemos que decir una gran verdad, Julio, Jimena, que para poder hacer eso el adulto tiene que estar emocionalmente bien, ¿no? Y no todos los adultos que están educando niños están emocionalmente bien, lamentablemente. Pero tienen que hacer un esfuerzo. Lo que dijiste recién, Amanda, antes de la pregunta de Jimena, en el sentido de esto, cuando un niño o una niña ven un papá y una mamá que se aman, ¿verdad? Y que se hacen cariño, indudablemente que le da también a él una cuota, ¿verdad?, de felicidad. Mucha felicidad. Son los seres más queridos para él. Así es. Y son muy felices de ver que se aman. Es verdad, es cierto. Y yo siempre les digo, mire, aunque ya se detesten, frente al niño actúen con cordialidad y con cariño. Porque uno puede caerle mal su cónyuge después de algunos años, pero no le ha perdido el cariño, ¿no? Entonces esa cordialidad y ese cariño se hacen explícitos. Oye, y algo que hablábamos fuera de micrófono, pero que es cierto, ¿cumplimos con eso de que un niño es un diamante que hay que moldear o que nosotros somos espejos para los niños? ¿Lo cumplimos o no siempre? Ninguna de las dos premisas, ¿no? A veces los tratamos como guijarros que pateamos en el camino, ¿no? Y lo otro es que nos olvidamos casi todos los días de que los niños aprenden por imitación cuando son pequeños. Es decir, nosotros somos sus modelos. Antes de los 10 años de edad, el niño nos imita. Y por lo tanto nosotros tenemos dos obligaciones. Una es que nosotros debemos actuar para ser buenos modelos. Y lo otro es que nosotros debemos enseñarle al niño por modelamiento, no por imposición. El modelamiento es una intención de lograr algo con ese niño, ¿no? En ese sentido. Amanda, te voy a decir, al nombre de Jimena, a todo nuestro equipo, ha sido un regalo para nosotros este domingo. Muchas gracias, Julio. Y para nuestros auditores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Jimena. Queremos agradecer a la destacada neuropsiquiatra infantil Amanda Céspedes por acompañarnos esta mañana de domingo
Hablamos de un tema súper interesante, lo dijimos al comienzo, el estrés y el aprendizaje de niños y niñas. Jimena, ¿cómo lo pasaste? Muy interesante. No sé si alcanzamos a hacer una última pregunta sobre los bebés. ¿Los bebés sufren de estrés? Qué buena pregunta, Jimena. Habitualmente el adulto piensa que el estrés comienza cuando el niño comienza a caminar. Y antes del año de edad, no, los niños son tan pequeños que están inmunes al estrés. Es exactamente al revés. El estrés es mucho mayor, es mucho más dañino y probablemente puede provocar efectos perdurables, ¿no? Irreparables cuando el niño es menor de 1 año. Y el gran dilema, el tremendo dilema es que el niño pequeño manda señales de estrés muy encriptadas, muy misteriosas, en que la inmensa mayoría de los adultos no las sabe leer. Por ejemplo, como yo decía en un inicio, se enferma más frecuentemente, tiene alergias, se llena de dermatitis, ¿no? La famosa dermatitis del bebé, que muchos pediatras les dan cremitas, pero lo que hay que preguntarse es ¿cuál es el estrés que está viviendo este niño? Sí, sufren mucho estrés. También antes de terminar, Julio, dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al correo electrónico creciendo@cooperativa.cl o a través del Facebook de Chile Crece Contigo. Y si deseas volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, puedes hacerlo en el mini sitio del programa en www.cooperativa.cl o en el sitio web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl, y también en nuestro hashtag Crece Contigo. Esta voz que ustedes escuchaban es la de Jimena de Toro, profesional de Chile Crece Contigo. Gracias, Jimena, que tengan una buena semana. Lo Igualmente. mismo para nuestra invitada, gracias, Amanda, Julio. gracias por estar Igualmente, con nosotros. muchas gracias por esta invitación. Nosotros, a propósito, queremos juntarnos con ustedes el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.